Muy bien, saben que yo siempre he enseñado y siempre lo voy a seguir diciendo, que cuando uno cree en el Señor Jesucristo y uno toma esa vida eterna que Él nos ofrece y lo toma a Él como nuestro Señor y suficiente Salvador, uno se convierte prácticamente en discípulo del Señor Jesucristo. En otras palabras, cada cristiano, cada hombre o mujer que cree en Cristo, que sigue a Cristo, debería de ser y considerarse en realidad así como un discípulo del Señor Jesucristo, tanto hombres como mujeres. Pero no solamente deberíamos ser solamente discípulos, sino que deberíamos anhelar igualmente a ser buenos discípulos. Una cosa es ser un discípulo común y otra cosa es ser un buen discípulo de aquellos quienes Dios se sienta realmente complacido. La misión nuestra es complacer a Dios, es hacer la voluntad de Dios y complacer a Dios. Ser un buen discípulo no es muy fácil en realidad. Uno tiene que luchar cada día. Son muchas las distracciones que están a la orden del día. Son muchas las cosas que tratan de detenernos. Hay muchos obstáculos en el camino, pero nosotros necesitamos avanzar, confiando en que pues, el Señor Jesucristo está de nuestra parte, Dios está de nuestra parte, siempre nos va a fortalecer, siempre nos va a proteger, siempre nos va a proveer, siempre nos va a dar ese impulso para que podamos seguir adelante. Y lo que tenemos que hacer es enfocarnos en realidad en que necesitamos ser esos hombres y mujeres que Dios puede usar como buenos discípulos del Señor. El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que se esfuerce en la gracia. Eso le ha recomendado él a su discípulo amado, Timoteo, que se esfuerce en la gracia, conforme al ejemplo que él mismo, el mismo Pablo, personalmente le ha dado y que le seguía dando. Esta carta la escribe desde la prisión y posteriormente le sugiere que aspire siempre a convertirse en un mejor discípulo. Y con ello, pues nos motiva a nosotros también a que nos convirtamos en mejores discípulos, hombres y mujeres de Dios que impacten, hombres y mujeres de Dios en los que otros se puedan fijar y tenerlos como ejemplos. Y para lograr eso, pues tenemos que ir progresando poco a poco como discípulos. Ese es el tema de esta tarde. Progresando como discípulos. Usted necesita progresar, no necesita estancarse, no debe estancarse. Este asunto es de avanzar. Entonces hay que progresar, siempre progresar, progresar como buenos discípulos. Hoy somos quizás buenos, pero podemos ser mejores hasta llegar a alcanzar la excelencia. Así es que siempre podemos progresar. Y para progresar como discípulos buenos del Señor Jesucristo hay que hacer esto. Número uno, hay que evitar discusiones innecesarias, porque por ahí se puede encontrar uno con ciertas personas que nomás hablan y hablan y usted ve que no son fructíferas. No estoy hablando precisamente de gente de la iglesia, pero de otras personas que tratan de, ¿cómo le dijera yo?, infundir en nosotros otro tipo de enseñanza, filosofía y todas esas cosas, y no vale la pena escucharlos también, no vale la pena. A toda aquella persona que no nos hable en cuanto a nuestra fe acerca del Señor Jesucristo como lo que Él es, el Dios de los cielos, el Dios eterno, está implicado en la tercera persona de la Trinidad como en la segunda de ella. Entonces, esas personas no vale la pena escucharlas en realidad. Vamos a tratar de escuchar aquello que nos trae edificación, aquello que nos sirve de motivación, aquello que nos ayuda a avanzar, aquello que fortalece nuestra fe, no nomás palabras que salen de cada mente y cada corazón, como se dice por ahí, y no son provechosos para nosotros en realidad. Hay mucha gente de esta. Usted puede ver en las iglesias cómo están ahora muchas iglesias donde se hace cantidad de cosas y se dice cantidad de cosas, pero no edifican nuestra alma, no edifican nuestra fe, no nos fortalecen espiritualmente, simplemente nos emocionan. Y pues de las emociones no podemos sacar mucho en realidad. Las emociones son así. Hoy puedo estar bien emocionado y transmitir a ustedes algo así por el estilo y mañana todo decaído, todo, no sé, de brazos cruzados, las piernas paralizadas, como enseña la Biblia. Y no se trata de eso, se trata de una vida constante, constante, siguiendo al Señor. Entonces, hay que evitar discusiones innecesarias para progresar como discípulos. No es bueno provecho, no es nada provechoso en realidad estas discusiones, como hemos visto,
en el pasado y seguimos viendo hasta el día de hoy. Mira el versículo 14, está bien explicado. El apóstol Pablo, mire lo que le dice a Timoteo. Timoteo, recuérdales esto. Y es bueno que nos recuerden y que nos recuerden. El apóstol Pablo en alguna ocasión dijo, para mí no me es enfadoso recordarles y decirles las mismas cosas. Y el apóstol Pedro también hace lo mismo. Hablan así, necesitamos recordarles. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo ahora y le dice, a esta gente en Éfeso, a la gente en tu congregación, donde estás pastoreando, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, que no se involucren en conversaciones filosóficas o cosas que la gente saca por ahí, que no vale la pena estar discutiendo acerca de eso, lo cual dice para nada aprovecha. Son conversaciones sin ningún provecho, no le sacamos ningún provecho espiritual, sino que es para perdición de los oyentes. Y el apóstol a través de su experiencia, a través de su vida como cristiano después de haberse convertido, él había visto mucho de esto. En las iglesias se introducían hombres, personas que enseñaban todo lo contrario a lo que él enseñaba y no más para llevarle la contraria, en realidad. Impactaban a otros ocasionalmente también y hasta los sacaban de la iglesia, siguiendo fábulas, siguiendo cuentos nada más en realidad, porque a todos nos encanta, o a muchos les encanta eso, escuchar cosas que parecieran que son reales y no lo son en realidad. Así es que cuando alguien converse con usted, sea de la iglesia o no, y no está hablando acerca de lo que Dios enseña, sino lo contrario de lo que Dios enseña, si puede, contradígale con la Biblia, no con lo que usted cree, con la Biblia, con su conocimiento bíblico. Y si no, déjelo. No se involucre en cuestiones así por el estilo. Por ahí hay hermanos que les encanta estar discutiendo con los llamados mormones, también con los amigos testigos de Jehová. No vale la pena. Mire, ellos tienen su doctrina bien fundada. Si está mal, no lo sé, pero yo no lo encuentro que muchas cosas sean de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos darán cuenta un día. No se involucre mucho con esa gente. No trate así a fuerza de hacerlos cambiar, no lo va a lograr. Ellos son así. Si puede decirle usted la verdad conforme a lo que está escrito, hágalo. Y si no, desecha esa conversación porque no vale la pena. Hasta enojados han salido algunos hermanos por andarse involucrando en esas cosas. Igualmente, cosas que no le edifican a usted, que llegan a su casa y le toquen su puerta y le lleven una doctrina que usted sabe que no es bíblica, igual, no le haga caso, no le haga caso. Y uno de los apóstoles que le puso mucho énfasis a eso y que recomienda ni siquiera abrirle la puerta a ese tipo de personas es Juan. Yo quiero que busque, por favor, segunda de Juan, segunda epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, justamente. Segunda de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer del 9 al 11 para que le entendamos bien, ¿ok? Es un solo capítulo en realidad, pero del 9 al 11. Porque por andar escuchando ese tipo de doctrina, muchos han seguido a esas personas y hoy están vacías igualmente, como ellos. Y dicen así el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de ¿quién? De Cristo. Fíjese bien, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, porque está negando a una de las personas de la Santa Trinidad, está negando a Cristo. Si no tiene la doctrina de Cristo, entonces está en contra de Cristo y la Biblia coloca a cualquiera que se coloca en contra de Cristo como un anticristo, que dice la Biblia que muchos han salido por el mundo, por ahí. ¿Okay? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Fíjese bien que es enfática la Biblia. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre
y al Hijo. Mire el 10, por favor. Póngale mente. Si alguno viene a vosotros, alguno, cualquiera, cualquier persona, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿de quién? De Cristo. Y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Fíjese bien el mandamiento. No lo recibas en tu casa. Ni le digas bienvenido. No lo hagas. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malos obras, de sus malas obras. En otras palabras, si usted le abre la puerta a una persona que no reconoce a Cristo como el Señor, Dios Todopoderoso, como la Biblia lo enseña, y puede ver el último versículo de primera de Juan en el capítulo 5 y lo va a encontrar, y otras partes de la Biblia. Cualquier persona que viene a su casa y le viene hablando nada más acerca de otras cosas y desecha a Cristo y le dice que pues, Cristo simplemente fue un maestro, fue una persona buena y fue esto y ya está, pero que no es el Dios que nosotros conocemos, pues no lo reciba. Y ni le diga bienvenido, y menos lo haga pasar a su casa. No lo haga, porque el que lo hace, dice acá, participa de sus malas obras. Y no queremos ser participantes de buenas obras. La Biblia enseña que Dios ha preparado buenas obras a los que Él ha llamado para que andemos en ellas, no en malas obras. Si es que hay que tener mucho cuidado, no es nada provechoso estar conversando con personas que nos llevan la contraria y que nos quieren desviar, desvían nuestros pensamientos, nuestra mente, nos ponen a probablemente a cualquier persona, cualquier cristiano inexperto que no conoce mucho la Biblia, lo pone a dudar y no queremos eso. Nosotros aquí, la verdad, yo le doy gracias a Dios porque aquí yo sé que se enseña lo que dice la Biblia, no cualquier cosa, lo que dice la Biblia. Cada mensaje, cada estudio, cada predicación está centrada en la Biblia, porque es para edificación del pueblo de Dios. Si es que queremos ser buenos discípulos, hay que evitar discusiones innecesarias, que no vale la pena. Muchos andan ahí diciendo, preguntándole, ¿tú sabes quién mató al mar muerto? Nada que ver. Es decir, ¿para qué involucrarse en cuestiones como esas? Es pura necedad nada más. Pero no solo eso, sino que conducen a peligrosas confrontaciones, lo que les estaba diciendo. Muchos han salido enojados con otros por andarse involucrando en este tipo de conversaciones. Mira los versículos 16 al 18 de 2 Timoteo 2. Mire cómo le explica esto el apóstol Pablo a su discípulo amado y le dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, evítalas, no te involucres, no vale la pena, no vas a aprovechar nada te va a ser de provecho, vas a salir en mal estado en realidad. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, a la rebelión contra Dios, a cosas que nosotros no necesitamos en realidad. 17. Y su palabra carcomerá como gangrina, de los cuales son Himeneo y Fileto. Bien, lo que estaba sucediendo es que en las iglesias se estaban introduciendo judíos también, que eran falsos maestros, falsos profetas, eran pseudo profetas, pseudo profesionales de las escrituras según ellos, pseudo doctores. Oye, ellos mismos se daban títulos, como muchos hoy en las iglesias que se dan títulos ellos mismos, se dan títulos de apóstoles, se dan títulos de salmistas, se dan títulos de profetas y todo lo demás. Ellos propiamente, nadie los ha designado, ellos se han designado así. Entonces, dice acá el 17, y su palabra carcomerá como gangrina, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ya anteriormente, el apóstol Pablo explica en su primera epístola a Timoteo, le dice que se aparte de este tipo de gente. Le habla claro y le dice, apártate de ellos, ¿okay? Apártate, no les hagas caso, no te involucres. Es más, le dice que a Himeneo y a un tal Alejandro que le habían causado a él muchos males, los había entregado a Satanás, para que aprendieran a no blasfemar
el nombre de Dios. ¿Okay? Y ahora menciona a Himeneo otra vez. Dice, y su palabra carcomerá como gangrina. Ya sabemos que la gangrina es una infección que es bien difícil de controlar, que si no se atiende a tiempo se sale de control en realidad, y lo que viene enseguida son amputaciones, y es difícil, en realidad es algo muy serio. Así sucede con gente que se involucra con este tipo de personas que no traen una buena doctrina en realidad. Dice el 18, que se desviaron de la verdad, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos, no de todos, de algunos, trastornaban la fe de algunos con su doctrina, con su enseñanza. Era antibíblica y el apóstol Pablo quiere cuidar la salud espiritual de cada hombre y mujer que ha creído en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Dios quiere tener cuidado de nosotros. Quiere que nos enfoquemos en la salud espiritual, que tengamos mucho cuidado de andarnos involucrando en cosas que no convienen, en conversaciones que no convienen del todo. Himeneo y Alejandro le habían causado al apóstol Pablo tremendos dolores de cabeza, muchos problemas, hasta llegar al punto que el apóstol los sacó de la iglesia y los entregó a Satanás, para que aprendieran a no blasfemar el nombre de Dios. Hasta ahí tuvo que llegar el apóstol Pablo porque él cuidaba con celo santo la iglesia de Dios. Y Dios sigue cuidando hasta el día de hoy su iglesia. Se puede notar donde hay una doctrina bíblica y donde no la hay. Y nosotros todos yo creo que somos capaces de identificar eso. Mira 1 Timoteo capítulo 6, la epístola anterior, el capítulo 6, por favor. Y mire lo que dice en los versículos del 3 al 5. ¿Ok? Estamos diciendo que para progresar como discípulos hay que evitar discusiones innecesarias, no son provechosas y conducen a peligrosas confrontaciones. Dice el 3 al 5 ahí en el capítulo 6 de 1 Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. O sea, es una persona vana. No está enseñando nada en realidad, más que su ego. Está envanecido. Hoy en día hay mucho de esto, hermanos. Hoy en día usted puede ver hombres predicadores y mujeres también que le dan órdenes a Dios. Órdenes como si Dios fuera su, no sé, su peón, algo así por el estilo. Y no es adecuado. Dice el 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen, mire, por andar involucrándose en esos asuntos con personas que nomás hablan, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad bíblica, del conocimiento bíblico, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los cuales. No te involucres con ellos, apártate de ellos. El miércoles pasado yo hablé acerca de un video que miré de este camarada llamado, nombrándose él mismo apóstol, yo pienso, porque nadie lo ha nombrado, yo no sé. Pero los verdaderos apóstoles del Señor están escritos sus nombres en la Biblia. Esos son los que reconocemos como apóstoles. Pero este hombre, Guillermo Maldonado, él se considera un apóstol, ¿verdad? Queda en ridículo muchas veces, pero tienen un poder, yo no sé de dónde, que convencen a las personas. Quedan en ridículo ocasionalmente. Como por ejemplo, cuando la pandemia y el virus llegó a esta nación, él le dio órdenes al virus que se regresara a China. Y se regresó, no sé, lo que yo sé es que estuvo por todo el mundo
pero así andan. Este tipo de cosas hablan. ¿Ok? Le escuché decir esto también. Dios, puedo ver al impío, puedo ver que tienen autos de lujo, puedo ver que manejan cantidades enormes de dinero y ni siquiera creen en Dios, no creen en tu nombre. Puedo ver que tienen aviones privados, puedo ver que tienen grandes compañías, son dueños de grandes compañías, puedo ver que tienen autos de lujos y manejan millones de dinero y son impíos. ¿Dónde están mis millones, Dios? Así le hablan a Dios. Y usted no quiere involucrarse con ese tipo de gente. Pero la gente que tienen ahí, el apóstol. Y así están. Por un hombre que está envanecido, que dice acá que nada sabe, sino que delira acerca de cuestiones necias. Ok, hasta el 5, mire, dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Muchos toman el evangelio como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esta epístola, estas dos, son específicamente escritas para hombres con rango de liderazgo, pero es para cualquier cristiano en realidad. Tiene valor para cualquier hombre y mujer de Dios, cualquier hombre y mujer que quiera o que está siguiendo al Señor Jesucristo y quiere hacer su voluntad en realidad. Como discípulos del Señor Jesús, que buscan, que procuran progresar espiritualmente, debemos evitar toda discusión innecesaria con personas envanecidas en su ego. No les haga caso. Yo a veces miro estas cosas para conocer, pero no porque me atraiga, para ver lo que hacen. Para eso miro ciertas cosas así. Entonces hay que apartarse de ese tipo de personas que están envanecidas en su ego o que manejan una doctrina errónea, sobre todo con lo relacionado al Señor Jesucristo. Porque usted sabe, por lo que la Biblia dice, que el Señor Jesucristo es Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Ha sido desde siempre y para siempre. No solamente es Dios, sino es el Todopoderoso. Último versículo del capítulo 5 de Primera de Juan. Está más que claro. ¿Ok? Pero si vamos a progresar como discípulos, también debemos procurar ser obreros calificados. Usted debe procurar, luchar, esforzarse por ser un obrero calificado, hombre o mujer que pues quiere progresar como discípulo, que quiere ser calificado como obrero. Todos somos obreros del Señor en realidad. Él es el jefe, Él es el dueño de la iglesia. Nosotros solamente somos instrumento en sus manos. Entonces, hay que procurar ser obreros calificados y para ello hay que evitar toda contaminación mundana. No solamente debemos apartarnos de este tipo de personas, sino de toda contaminación mundana que están a la orden del día. En cada momento, en cada lugar, en todo momento podemos nosotros contaminarnos de la mundanalidad. Mira los versículos del 19 al 22 en el capítulo 2, donde empezamos. 19 dice así, pero el fundamento de Dios está firme. O sea, lo que Dios dice, eso está firme y nadie lo puede negar. Y nadie lo puede destruir. Y lo que Dios hace, nadie lo puede destruir, nadie lo puede negar. Por eso, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Fíjese bien, habla de un sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Está de acuerdo con eso? El Señor conoce a los que son suyos. Y a los que no lo son, también los conoce. ¿Okay? Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, apartarse de la mundanalidad. Apartarse de las contaminaciones mundanas. La Biblia enseña que el sabio ve el mal y se aparta. Se aparta. Y cada uno de nosotros ya debería estar creciendo en sabiduría con todo el tiempo que tenemos en la iglesia. El 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles.
Acuérdese en aquella época, en la antigüedad, cuando en los tiempos del apóstol Pablo, en una casa no habían las comodidades que hoy tenemos. No habían. Voy a hacer un poquito, a lo mejor usted va a fruncir la cara, pero yo quiero hablar lo que el apóstol Pablo tenía en mente, en realidad. En aquellos tiempos, yo sé que algunos de nosotros todavía conocimos eso. En aquellos tiempos, usted no salía, por ejemplo, no se levantaba con ganas de usar el inodoro o el baño, como le quiera llamar, y no iba cómodamente como hoy lo puede hacer, ¿verdad? Las letrinas estaban afuera, a distancia de la casa, y usted no podía hacer eso. Entonces, en una casa había todo tipo de utensilios, habían platos, tenedores, los cubiertos y qué sé yo, como le pueda llamar, todo eso, instrumentos para cocinar, ollas y todo lo demás, pero también tenían ciertos instrumentos que era para hacer necesidades físicas en la noche, como algo que yo conocí que le llamábamos vacinilla. ¿Lo conocieron ustedes? ¿Qué? Eso no era para un uso muy honroso. Por eso el apóstol Pablo habla claro y específicamente ahora, en estos tiempos, de lo que estaba pasando en aquellos tiempos. Ok, del 19 al 22. Okay. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas mundanas, es lo que quiere decir, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Es verdad o no es verdad, hermano? Mire, entre más luchamos por hacer la voluntad de Dios, entre más cerca de Dios queremos estar, entre más nos empapamos de su Biblia y su conocimiento, entre más oramos a Dios, entre más estamos con el pensamiento de la obra de Dios en nuestra mente, más útiles somos, más prestos a hacer cualquier cosa por el Señor. Todo lo contrario, cuando andamos adaptando la moda del mundo, los tatuajes, los pelos largos, los vestidos indecentes y cuánta cosa, la gente así no quiere ser siervos del Señor. Optan por apartarse. ¿Por qué? Porque están contaminados con la mundanalidad. Por eso. Y la Biblia es enfática en exhortarnos a que no nos adaptemos a las modas de estos tiempos. Que no nos adaptemos. Ese es el punto. Y la iglesia, en ciertos casos, se ha adaptado a la moda y a los eventos y a las maneras de vivir que la gente en estos tiempos tiene. Y ya a los matrimonios no se le llaman, por ejemplo, matrimonios, sino parejas. Eso para mí no es. Matrimonios son matrimonios, ¿sí o no? Parejas son las de los animales, como cuando Dios le dijo a Noé, cada cual con su pareja. Son animales estaban entrando al arca. ¿Okay? Nosotros somos hijos de Dios, nosotros le vamos a llamar matrimonio. Para mí, ese es mi concepto, ¿okay? No parejas. Pareja es cualquiera que vive nomás por vivir, sin casarse. Pareja. Pero nosotros somos matrimonio, somos esposos. ¿Okay? La iglesia en estos tiempos se ha adaptado a otro tipo de modas. Ya no vemos lo malo como lo es, malo en realidad, sino Dios es Dios de amor. Y nos dejamos llevar por el sentimiento, porque probablemente es nuestro hijo, nuestra hija, nuestro sobrino, nuestra sobrina, nuestro nieto, nuestra nieta. Hablar de otros y ponerle la Biblia a otro es bien fácil. Pero cuando nos llega el turno de declararle la Biblia a los nuestros, ahí, y no tiene que ser así, hermano. La Biblia es para todos. Amén, hermanos, para todos. Empezando por los de casa. Si usted quiere, quiere y puede ayudarle a alguien más espiritualmente, bendito sea Dios. Pero primero es usted y su casa. Amén, hermanos. Eso es la gran realidad. Entonces necesitamos comprender eso. El 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas,
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y el 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, fíjese bien, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al. En otras palabras, si estamos mirando que alguien no está caminando muy bien y una y otra vez lo hemos exhortado y una y otra vez queremos ayudarle y nos rechaza, pues mejor apartarse. Es mejor apartarse. ¿Ok? Huye de las pasiones juveniles, no solamente de las pasiones inmorales como la sexualidad y todo eso, sino también el joven se apasiona por otras cosas, se apasiona por, qué sé yo, las cosas materiales. Y le echa tantas ganas y pierde tanto tiempo y al final solo perdió el tiempo ocasionalmente. Ocasionalmente. Pero también el joven, no todos, pero por lo general, el joven se apasiona con pensar que todo lo sabe, que ya no le pueden enseñar nada. Y hasta se puede apasionar igualmente con ser una persona maleducada, mal comprender a sus padres, ser grosero con los padres, grosero con las demás personas. Puede apasionarse con adoptar el comportamiento de los demás y como los demás viven, así quiere vivir. Todo ese tipo de cosas están implícitas acá, ¿ok? Huye también de las pasiones juveniles. Y una vez que has huido de las pasiones juveniles, más bien haz esto. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es lo que más nos conviene. Es lo que más le conviene a usted, es lo que más me conviene a mí. Un personaje bíblico que me impresiona, hay muchos que me impresionan, pero uno en especial es José. Porque José, siendo adolescente, siendo joven, siempre manejó el hecho de no pecar contra su Dios. El rey David me impresiona, pero el rey David falló. El rey David fracasó ocasionalmente. Abraham, como lo vimos en la mañana, me impresiona también, pero ocasionalmente falló. En más de una ocasión fracasó, le falló a Dios. Y aquí nos recomienda que hay que seguir todas estas cosas buenas, la justicia, la fe, el amor y la paz con aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Y por último, que vamos a procurar ser obreros calificados, enfocados en la aprobación de Dios. Si Dios me aprueba, los demás me van a aprobar. Si Dios me dice bien hecho, los demás también van a decir bien hecho, porque lo que Dios aprueba, los demás también lo aprueban, ¿sí o no, hermano? Y lo que Dios desaprueba, ocasionalmente algunos lo aprobará, pero la mayoría va a decir, no. Mira lo que dice el versículo 15. Dice el versículo 15 así. Estamos diciendo que debemos procurar progresar como discípulos. Y una de las cosas que necesitamos hacer entonces para progresar como discípulos es procurar ser obreros calificados. No nomás cualquier obrero que hace las cosas a su antojo, a su manera, y no pretende lo mejor para Dios. Y para Dios es lo mejor, porque Él es Dios, es nuestro Dios, el que nos ha llamado, el que nos ha dado la vida, el que nos ha salvado, el que nos sustenta, el que nos protege. Todo es Dios para nosotros. Entonces, para Dios es lo mejor. Por eso, procurar ser obreros calificados. Hay que evitar la contaminación mundana para ello y también enfocarse en la aprobación de Dios. Versículo 15, para terminar. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Fíjese que no solamente dice procura presentarte a Dios, sino con diligencia, que nos esforcemos, que hagamos nuestro mejor esfuerzo, que si me cansé, me canso, pero es para Dios. Amén, hermanos, porque es para Dios que hacemos las cosas. Y cuando Dios pide que hagamos algo por Él y lo aceptamos, hay que hacerlo de la mejor manera, hermanos, porque es para Dios que lo estamos haciendo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? Obrero
que no tiene de qué avergonzarse, que no tiene nada de qué avergonzarse. Un hombre, una mujer que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, que la conoce, la usa y no se deja impactar por cosas extrabíblicas que otras personas le pueden estar hablando, sino que se para en la verdad de Dios, en la palabra de Dios y dice, esto es lo que Dios dice. Así, que la conoce, que conoce bien su palabra del Señor, que la asimila en su corazón, la alberga en su corazón, en su mente, la lleva a la práctica y nadie lo mueve de ahí. Así necesitamos comportarnos. Eso es lo que necesitamos procurar, enfocarnos en la aprobación de Dios. Porque si Dios nos aprueba, todos los demás. Habrá uno que por ahí resalte de envidia y lo va a desaprobar, pero es solo eso, es envidia. ¿Ok? Los demás que lo aprecian, que aprecian su esfuerzo, que aprecian su trabajo, que aprecian lo que usted hace para su Señor, lo van a apreciar, lo van a aprobar. Así es que no olvide eso. Hay que procurar estar aprobados por Dios más que por ninguna otra persona, más que por ninguna otra persona. Amén, hermanos. No lo olvide. Procuremos con diligencia, con esfuerzo, como le dijera yo, con énfasis. Como cuando usted tiene en mente algo y no se le quita de su mente. Procurar esto. Presentarse delante de Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No solamente que no tiene de qué avergonzarse, sino como un obrero que usa bien la Biblia, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de Dios para aconsejar a otros, para edificación propia, para ser de bendición a otros y para vivir la vida como Dios nos la ha prescrito. Porque esta es la receta de Dios. Este es el manual de Dios para nosotros tener éxito en nuestra vida cristiana. Si nosotros seguimos las instrucciones que Dios nos ha dejado en este libro, el éxito está garantizado. Y la aprobación de Dios está garantizada. Y la aprobación de los demás está garantizada. Y nadie le puede quitar eso. Nadie. Lo más hermoso sería que al estar aprobado por Dios, lleguemos un día delante de nuestro Señor y el que nos llamó a la existencia y el que nos dio la vida y el que nos salvó, diga, bien hecho, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. ¿No quisiera usted escuchar eso? Pasa, entra en el gozo de tu Señor. Ojalá anheláramos eso. Lo mejor que le puede pasar a todo cristiano en realidad, sea hombre o mujer, es progresar espiritualmente como buen discípulo. Hay que progresar, hermano. No nos estanquemos. La vida sigue, la vida cristiana sigue. Los días son malos, hasta más cortos son ya, hasta más calurosos también. Es decir, hay que progresar, hay que conocer más, hay que saber más, hay que educarse más bíblicamente, hay que saber las cosas de Dios más y más como buenos discípulos. Y ojalá que ese fuera el deseo de todos, que todos nosotros tuviéramos en realidad. Por supuesto que no es fácil. Ser buen discípulo del Señor no es fácil, hermano, no es fácil. Requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere muchas cosas, pero vale mucho la pena, en realidad. Vale mucho la pena. Si pedimos ayuda a Dios y nos enfocamos en ello, entonces podemos lograr, podemos progresar, podemos ser hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres buenos discípulos, hombres y mujeres que son de bendición a la familia, a la comunidad y sobre todo a la iglesia. Buenos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Sabe qué? Ánimo, hermano. No estamos solos. Podemos ser mejores. ¿Sí o no? Podemos ser mejores. Si le pedimos a Dios y procuramos progresar como discípulos, Dios nos va a ayudar. Amén. Pues que Dios les bendiga. Espero que no lo olviden. Espero que se lleve en su mente esto. Necesitamos ser buenos discípulos.
No nomás discípulos, buenos discípulos, hombres y mujeres que tienen en mente honrar a su Señor. No solamente un día, no solamente una semana, no solamente un mes, no solamente un año, ni 5, ni 10. Todos los días de nuestra vida, hasta nuestro último día. Amén. Padre Dios, gracias por su bondad y su misericordia. Gracias, Señor, por cada uno que aquí hemos estado, Señor. Y hemos leído su Biblia, y hemos escudriñado su Biblia, y hemos escuchado